Definitivamente, Marisol, este es un informe que rompió todos los parámetros tradicionales, en el sentido positivo de la palabra. Hasta la hora cambió. Los informes tradicionalmente se presentaban a las 9, 10 de la mañana, el presidente llegaba, rendía su informe y se iba. Ahora fue a las 8 de la noche. ¿Cuál es el sentido? El sentido es que a las 8 de la noche es que el pueblo salvadoreño ya está en su casa, está descansando y puede dedicarle ese momento a escuchar el informe de gobierno que se prepara precisamente para el pueblo, para el país. No se prepara solo para los 84 diputados y para el grupo de funcionarios que llegan. Es un informe al país, a la nación. Por lo tanto, cuando se hacía a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, la gente estaba trabajando, estaba en sus labores, estaba en su esfuerzo del trabajo diario. Nadie le ponía mayor atención. En la noche se enteraba que había llegado el presidente a rendir un informe y los medios de comunicación tradicionales, pues hombre, ponían lo que ellos querían. Pero ahora no. El pueblo vio completo el informe. Eso es el primer elemento de cambio. Pero además hay otros factores nuevos importantes. En el pasado, los funcionarios acostumbraban a llenarnos de cifras y de datos, y esa era la seriedad del informe, que hemos construido tantos kilómetros de carretera, que hemos puesto tantas decenas de miles de tejas para cubrir los techos de las escuelas, y comenzaban en ese tipo de cosas. Era encubrir la realidad, dando números y presentando muchas veces una enorme cantidad de obras inconexas. Eso no tenía sentido en un informe. Por otro lado, obras grandilocuentes, balastreaban una calle de un cantón a otro y hacían aparecer como que habían construido una autopista. Hacían un puente de hamaca en algún río y hacían creer que era casi el Golden Gate el que habían. Es decir, era una forma distinta. Ese es el otro factor que cambia completamente. Se acabó esa historia de estar haciendo listados de obras y de cifras que algunas veces ni pronunciarlas bien podían los funcionarios porque ni ellos sabían lo que estaban leyendo. Cambió ese esquema. Tercero, cambia el hecho de los grandes anuncios, los grandes ofrecimientos que al final se traducían en nada, hoy tampoco. ¿Qué es lo que hemos tenido entonces hoy? Lo que hemos tenido es un informe de nación. ¿Cómo se recibió este país cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia? ¿Qué se ha hecho en general en cuanto al rumbo, a la visión, al sentido que tiene el país? Y luego, ¿cuál es el futuro que nos espera? Creo que ese es el verdadero informe que el pueblo salvadoreño estaba esperando. Tenemos varios segmentos que hemos tomado del discurso del presidente de la República, Nayib Bukele. Quiero mostrarle uno de ellos y que podamos analizarlo juntos. Vamos, video, por favor. Algunas personas que ahora me escuchan están en contra del gobierno. Es un país libre. Tienen derecho a no estar de acuerdo con el gobierno. Pero no se pongan en contra de lo que estamos logrando para mejorar nuestro país. Aunque todavía no tenemos los niveles de seguridad que quisiéramos, ni por cerca, y quiero dejar eso bien claro. Hace 2 años era impensable que El Salvador iba a dejar de ser uno de los países más violentos del mundo. Y aunque somos un país violento y aunque aún sufrimos el embate de la delincuencia, ya no estamos en los 10 países más violentos del mundo, cuando antes éramos el primero en el gobierno de ellos. Hace 2 años era impensable convertirnos en un ejemplo mundial del buen manejo de la pandemia. Que El Salvador iba a ser uno de los países que primero en el planeta tomaron medidas a tiempo, que íbamos a construir la fase 1 de un hospital de primer mundo con 400 camas de cuidados intensivos en menos de 3 meses, que íbamos a tener uno de los ritmos de vacunación más rápidos de toda Latinoamérica. Era impensable con refrigeradoras podridas y centros de vacunación en el peor estado posible.
Era impensable que empezáramos a romper la brecha digital de la educación en medio de una emergencia. Era impensable que el gobierno se iba a preocupar por darle dinero a la gente para sufragar los gastos familiares en la emergencia. Era impensable que el gobierno garantizaría que la gente tuviera comida en su mesa. Y además de eso, que pudiéramos ayudar a nuestros pueblos hermanos de Centroamérica. Era impensable que varios de los proyectos viales más grandes de nuestra historia se estén realizando al mismo tiempo. En este momento, ahorita, somos sede de un campeonato mundial de surf, el primero en la historia que clasificará atletas a los Juegos Olímpicos. Mientras estoy hablando aquí, más de 50 naciones están siendo representadas en nuestras playas por campeones mundiales que surfean nuestras olas. Y pensar que en medio de este evento hay gente que empezó a decir falsedades y otros a difundirlas, incluyendo medios de comunicación que algunos los toman como referencia a nivel internacional. Con tal de ver que fallemos, hay personas mezquinas que son capaces de inventar lo que sea y dañar algo que más que un logro nuestro o del gobierno, es un triunfo para el país, es un triunfo para todos. El Salvador no va a cambiar con sabotajes ni volviendo al pasado. El Salvador solo va a cambiar si somos valientes para defender las conquistas y compartir las victorias. El pueblo defiende al pueblo, el pueblo cuida al pueblo. Muchos elementos que analizar, Juan José. Primero, que la oposición dice que no fue una rendición de cuentas. Vemos una clara rendición de cuentas. Habla de los homicidios que redujeron de 30 a 40 cifras al número que hemos llegado. Habla de salud, de los logros que hemos obtenido en salud, de esos fondos que se entregaron a las familias salvadoreñas en medio de la gravedad de la pandemia, de cómo los paquetes alimentarios han llegado a la mesa de los salvadoreños, el tema de seguridad tan importante, Surf City. En fin, creo que está muy claro esta rendición de cuentas de todo el trabajo que se ha realizado en estos 2 años. Claro que sí, Marisol, y es que además eso es lo que le corresponde a un presidente de la República. Dar la visión, dar el informe de cómo ha manejado el país en términos globales durante los últimos 2 años. A él no le corresponde estar dando cifras. Yo no sé qué esperaba la oposición. No se olviden, señores de la oposición, que después de este informe vienen los ministros. Cada uno de los ministros de las carteras de Estado van a llegar a dar su informe. Allí sí van a haber cifras, van a haber datos más concretos. Pero al presidente de la República le correspondía darnos la visión global. Por una parte, el tema de cómo se ha enfrentado la pandemia, cómo se ha logrado detener la violencia delincuencial, cómo el país está cambiando incluso con el ejemplo del Surf City. Pero ojo, yo quiero señalar algo. Estos cambios han sido posibles, primero porque hay una enorme voluntad del gobierno. En segundo lugar, porque hay una estrategia articulada para lograrlo. Y en tercer lugar, porque hay apoyo del pueblo. Pero los problemas que tenemos en El Salvador son complejos, son difíciles. ¿Por qué? Porque no se resolvieron a lo largo de décadas. Se dejaron que los problemas se fueran agravando. El problema de la delincuencia comenzó en los años 90 y nunca se quiso abordar. Al contrario, se llegó a acuerdos con los grupos criminales. Y como lo decía